Pero un día el Señor dijo: ve, y queda limpio, y quedamos limpios de esa lepra. ¿Vamos a poder comprender a aquellas personas? Lo vamos a poder hacer porque ya lo vivimos. Vamos a poder compartirle la gloria de Dios. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor todavía? ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Pero dije gritar. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Aleluya, qué bien. Hermano, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Y vamos a leer de los versículos 11 al 19. Cuando lo tenga, ¿me puede decir amén? Amén. Muy bien, vamos a leer entonces. Dice la palabra: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, es decir, lejos de donde él estaba, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar un momento, le vamos a pedir al Señor. Por favor, hermano, cierre sus ojos, abra su boca, pídale al Señor con sus propias palabras. Dígale al Señor: Señor, háblame. Dígale: Señor, yo necesito que tú me hables en esta noche. Señor, que la palabra que tú vas a dar, tu Espíritu Santo me la revele a mí, Señor. Que tu Espíritu Santo quite toda venda de los ojos de mi corazón, para que yo pueda ver, para que yo pueda entender esa palabra que tú tienes para mí, Señor. Y que habiendo entendido esa palabra, haya un cambio en mi corazón, que haga, Señor, que yo sea un mejor hijo contigo. En el nombre precioso de Jesús te doy las gracias, confiando en que tú vas a hacer lo que te hemos pedido. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Hermano, cuando uno lee esta porción de la palabra, resulta que llama mucho la atención que dice la palabra del Señor que cuando él iba rumbo a Jerusalén, él iba pasando en un camino que quedaba entre 2 lugares. En un lugar estaba Samaria
en otro lugar estaba Galilea. Samaria era la región que era considerada por los mismos judíos como tierra extraña. En otro tiempo Samaria había sido parte del reino de Israel, pero muchos siglos atrás el pueblo de Israel se había partido en dos. Ese pueblo había sido conquistado por los asirios, y después las personas que llegaron a habitar esa ciudad de Samaria habían sido personas que, nos declara la palabra de Dios, habían sido paganos, habían sido personas que no conocían a Dios. Y en ese ínterim hubo un cruce entre judíos y aquellas personas paganas, y se creó una raza de personas que no conocían al Señor, pero les habían dado algún tipo de conocimiento, algún tipo de instrucción acerca de la palabra, pero hasta ahí se habían quedado. Para los judíos, los samaritanos eran unos extranjeros. Eran personas que, aunque de oídas habían oído la palabra de Dios, realmente no conocían a Dios y no eran del pueblo de Dios. En el otro lado estaba Galilea. Galilea era aquella región por donde Jesús había crecido. Era aquella región que sí era considerada parte del pueblo judío. Y entonces Jesús iba caminando, digamos así, como que en el camino que era el límite, que era la frontera entre los extranjeros y entre los judíos. Y cuando él iba caminando por ese camino, nos declara la palabra de Dios que le salen al encuentro 10 personas. Aquellas 10 personas, nos dice la palabra de Dios, que se habían quedado de lejos. ¿Por qué se habían quedado de lejos? Se habían quedado de lejos porque tenían cierta enfermedad que dentro de la ley de los judíos, esa enfermedad era una enfermedad limitante, una enfermedad discapacitante. Y no solamente desde el punto de vista físico, no solamente desde el punto de vista orgánico, no solamente era una enfermedad corporal, que era la lepra, sino que además era una enfermedad social, era una enfermedad espiritual, porque a las personas que tenían lepra no se les tenía permitido tener contacto, tener vida social con las demás personas que estaban sanas de la lepra. Es decir, estas personas estaban excluidas de la comunidad, estaban excluidas del contacto, de la convivencia, y estaban prácticamente destinadas a vivir desterradas del resto de la sociedad. Estas personas tenían prohibido por la ley poderse acercar a las demás personas que no tenían lepra. Esta lepra, hermanos, en la misma palabra del Señor nos habla que es la figura, es la sombra, es el ejemplo de lo que es el pecado. Porque precisamente el pecado, hermanos, es aquella situación que al hombre lo mantiene apartado de Dios en primer lugar. El pecado lo aparta a uno de la convivencia con otras personas que no están conviviendo con ese pecado. El pecado hace que las personas se aparten, que no puedan tener contacto con aquellas otras personas que se consideran que no están en pecado. Estos leprosos, hermanos, dice que desde una distancia lejana se pusieron a gritarle a Jesús, y vea lo que dice la palabra. Le decían: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, aquellos leprosos, como no se podían acercar a Jesús, aún de lejos le estaban gritando. Me llama la atención, hermano, que Jesús, aunque él estaba de lejos, Jesús bien hubiera podido pasar de largo. Jesús hubiera podido no ponerles atención. Jesús hubiera podido ignorarlos. Sin embargo, y póngale atención a esto, los demás judíos sí lo estaban haciendo, porque sabían que eran leprosos, sabían que tenían prohibido tener comunión con los demás judíos. Los demás judíos que iban con Jesús decían: ah, son leprosos.
no les ponemos ni atención. Porque la misma ley, yo quiero que usted me acompañe al libro de Levíticos, capítulo número 12. Quiero que leamos los versículos 3 y 4. Vamos a invertir el orden y lo vamos a leer al revés, el 4 y el 3. Levítico capítulo 13, versículos 4 y 3. Oiga, hablando de esa aparición, de esa mancha con la que empezaba la lepra, dice la palabra: pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Vea, esto es el efecto que tiene en primer lugar el pecado en la vida de las personas. El pecado, lo primero que produce en la persona es aislamiento. ¿Por qué? En primer lugar empieza en la misma persona. Una persona que ha caído en pecado, lo primero que pasa es que su mismo corazón, su misma conciencia, ayudado también por el diablo, que es el acusador, empieza a decirle a la misma persona: ¿y con qué cara te vas a acercar a los demás? ¿No te das cuenta que estás en pecado? ¿No te sientes mal? Y la persona, cuando está en pecado, lo primero que hace es aislarse de los demás. Por eso es de que muchas veces uno de los primeros síntomas que hay cuando una persona está en pecado es que, por ejemplo, si es un esposo, se empieza a alejar de la esposa. O al revés, si es la esposa, se empieza a alejar del esposo. Y empieza porque ya no le quiere platicar mucho, ya no quiere convivir con él, o ya no quiere pues estar muy cerca de él. Le huye. ¿Por qué? Porque se siente mal, se siente acusado, se siente inmundo, se siente una persona que no merece estar en comunión con esa otra persona. Bueno, por un lado, la misma persona, la misma conciencia empieza a ser, a través de ese pecado, que la persona se empiece a aislar. Pero por otro lado, también está el hecho de que las personas que están alrededor de ella o de él, cuando saben que esa persona ha caído en pecado, también lo empiezan a aislar. Empiezan a cortarle el habla. Cuando alguien ha caído en una desgracia, hermano, ¿qué es lo primero que pasa? Incluso aquellos que se consideraban sus amigos, ¿qué hacen? Lo aíslan, le cortan el habla. Tal vez la pobre persona va y con sus viejos conocidos o viejos amigos, tal vez a saludarle a las otras personas: aguas, aguas, muchacha, ahí viene aquel, ahí viene aquella, mejor. Y cada quien se aparta. ¿Por qué pasa eso? Porque, hermanos, igual como la lepra producía el aislamiento de las personas, el pecado también produce el aislamiento de la persona de las demás, incluso de sus seres queridos, de sus amigos más íntimos, de las personas más cercanas. Ahora, quiero que leamos el versículo número 3. Y dice la palabra: y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco, y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Mire qué tremendo. Porque el pecado precisamente empieza primero por aislar a la persona. Pero resulta que después esa persona no solamente queda aislada, sino que es declarado inmundo. Y cuando alguien o algo ha sido declarado inmundo, ¿qué significa? Significa que es algo despreciable. Significa que es algo que debemos apartarlo inmediatamente de nosotros. Se convierte incluso en un tabú. Se convierte en una persona a la que, si alguien le habla, si alguien se acerca a esa persona, pues también la consideran ya como una persona también contaminada, como una persona que también ya tiene lepra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros probablemente vivimos esa misma condición antes de venir a Cristo?
¿Cuántos de nosotros mismos nos sentíamos aislados de las demás personas? ¿Cuántos de nosotros sentíamos que no podíamos hablar abiertamente con las demás personas que nos rodeaban? Que no podíamos tener intimidad con ellos, que no éramos dignos de estar cerca de ellos, porque ese pecado que había en nosotros nos apartaba. Muchos de los que hoy estamos en este lugar probablemente pasamos por esa misma situación. Muchos probablemente lo vimos con nuestros propios ojos, cómo las demás personas nos despreciaban por la condición del pecado. ¿Cuántas personas sentían que ya sus propios padres, su propia esposa, sus propios hijos probablemente ya no querían ni hablar con él porque ese ya era un alcohólico que ya no tenía para dónde? ¿A cuántos los habían dado ya por desechados? ¿A cuántos, hermanos, apenas los demás compañeros los miraban venir? Ahí viene aquel, y pues que ese es, utilizamos la expresión chapina, pero que ese es un bolo y solo nos va a venir a pedir dinero para seguir chupando. No, mejor, vámonos ahorita. ¿Cuántas personas, hermanos, que estuvieron en esa situación? ¿O cuántas personas hoy hay, hermanos, sobre todo jóvenes, que están bajo el dominio de las drogas, que están bajo el dominio del tabaco, que están bajo el dominio de cualquier otra cosa, que tal vez hasta sus propios padres hoy ya no los aguantan, ya no los quieren en su casa, ya no quieren ni siquiera que estén cerca y los están echando de la casa, ya no los aguantan en ningún lugar? No lo aguantaban los papás, se lo encargaron a los abuelos y ya también le colmaron la paciencia a los abuelos y ya los abuelos ya no lo quieren tener ahí tampoco. Tal vez ya no lo soportan ni siquiera los otros compañeros de vicios, de drogas. ¿Por qué? Porque el pecado precisamente lo que hace es eso, aislar a las personas. Pero el Señor, hermanos, en palabra profética ha declarado hoy que a esta tierra el Señor le ha traído libertad. Ahora, esa libertad que el Señor va a traer a esa tierra, ¿a través de quiénes va a llegar? Va a llegar a través de esta iglesia que el Señor ha establecido en este lugar. Y no lo estamos diciendo porque sea una iglesia que tenga un nombre específico, sino lo estamos diciendo porque siendo iglesia como parte del cuerpo de Cristo, es representante de Cristo aquí en la tierra. Y el Señor dijo que a su iglesia, lo que su iglesia declarara atado aquí en la tierra, quedaba atado en el cielo, y que lo desatara en la tierra, quedaba desatado en el cielo. Por tanto, el Señor dice, esta iglesia que está conformado por discípulos, a esta iglesia le seguirán las señales de los que creen. ¿Y qué señales hay para los que creen? En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús sanarán enfermedades, en el nombre de Jesús, hermanos, harán maravillas. Ahora, así, hermanos, como Jesús iba pasando ahí en medio de los mundanos samaritanos y de los otros que se consideraban santos, pero no eran santos, aunque ellos sí se consideraban santos, aunque ellos sí se consideraban hijos de Abraham, y aunque ellos sí se consideraban que eran verdaderos hijos legítimos delante de Dios, aunque ellos se consideraban lo máximo, en realidad la misma palabra del Señor nos declara de que no eran más que sepulcros blanqueados. Pero Jesús iba caminando en medio de esos dos lugares. Y sabe usted una cosa, esta iglesia, al igual que Jesús, va caminando en medio de este lugar que se llama La Máquina. Y así como cuando Jesús iba caminando por ahí, habían leprosos que de lejos se paraban y le gritaron, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Así, hermano, el Señor ha levantado esta iglesia en este lugar para que por donde vaya caminando aquellos leprosos, aquellos
enfermos por el pecado, aquellos desahuciados, aquellos que ya la sociedad no los quiere, aquellos que sus familiares ya no los quieren. Cuando los miren pasar a ustedes, van a gritar de lejos porque van a ver y van a decir: en esa iglesia se mueve Jesús. Y van a gritar y van a decir: hey, ayúdennos, tengan misericordia de nosotros, implórenle a Jesús para que Jesús tenga misericordia de nosotros. Hermanos, el Señor no ha levantado esta iglesia en este lugar simplemente porque quiere tener otra iglesia en este lugar. El Señor ha levantado esta iglesia en este lugar porque el Señor quiere que haya demostración del poder de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice la misma Biblia de que no se hace con palabras persuasivas, sino que en la palabra verdadera de Dios, el evangelio de Dios se demuestra con poder. Ahora, ¿cuántos de aquí ya conocieron a Cristo como Señor y Salvador? Quiero ver esas manos levantadas. Si usted ya conoce a Cristo, usted tiene poder. Ahora, yo quiero que usted, por favor, más que oírlo con sus oídos, óigalo con su corazón. Porque el Señor le está diciendo en esta noche: prepárate. Se los dijo en profecía y se los dice en este momento el Señor: prepárate. Porque a ti vendrán los leprosos que han de ser sanos. Ahora, aquellos leprosos, hermanos, de lejos le gritaban a Jesús. Pero yo quiero que le ponga atención a la palabra. Porque ellos, hermano, en el versículo 13 le dicen: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora vea que aquellos leprosos, hermano, no le gritaban a Jesús: Señor, sánanos, Señor, límpianos. No, simplemente le gritaron: ten misericordia de nosotros. Ahora vea lo que es el poder de la palabra de Dios. Dice que ellos estaban a distancia, estaban lejos. Y cuando Jesús los vio, versículo 14, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Mire lo que es el poder de la palabra de Dios. Ni siquiera le dijo Jesús: en el nombre mío queden sanos. No les impuso manos. Ni siquiera tocaron el borde de su manto. Ni siquiera pasó la sombra de Jesús cubriendo a aquellas personas. Nada de eso. Aún estando lejos, lo único que les dice Jesús: vayan con los sacerdotes. Y dice la palabra que mientras iban, quedaron limpios. Hermano, ¿de qué les está hablando esto? Hermano, el Señor te está diciendo a ti: prepárate y ten fe y cree, porque de ti saldrá poder. Porque la palabra que tú tienes no es palabra de hombre, es palabra que el Señor te está dando. La palabra que tú tienes tiene poder para atar en la tierra, para atar en el cielo, para desatar en la tierra, para desatar en el cielo. Ahora, ¿para quién es eso? Es para nosotros. A ver, quiero ver las manos levantadas de los hermanos que se congregan solo aquí en la máquina. A ver, esas manos levantadas. ¿Sabe una cosa? Este poder es para ustedes. Deje su mano levantada. Deje su mano levantada. Y vamos a confesar en el nombre de Jesús. Ese poder, vamos todos juntos, ese poder es para mí. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermano? Muy bien. Hermanos, prepárense. Porque, hermanos, lo único que ustedes van a tener que hacer es creer a la palabra, abrir su boca y la palabra va a ser hecha. Dice la palabra de Dios que mientras iban de camino sucedió que quedaron limpios, quedaron sanos.
Pero cuando ellos iban camino a los sacerdotes, óigalo, todos los hombres, todos los 10 quedaron sanos. Los 10 sabían que habían quedado sanos. Los 10 estaban felices porque habían sido sanados. Los 10 se sentían dichosos porque por fin iban a poder regresar con sus familias. Por fin iban a poder hacer negocios con los demás judíos. Por fin se iban a poder integrar a la sociedad. Por fin iban a dejar de ser menospreciados. Por fin, ya no más que los estuvieran aislando de los demás. Sin embargo, de los 10, dice la palabra que uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y dice la palabra que cayó su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Ahora yo quiero llamarle la atención a esto. Porque, hermano, hay algo que debe haber en el pueblo de Dios. Hay algo muy especial que debe haber en el pueblo de Dios. Y ese algo, hermanos, es el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque, hermano, de los 10 leprosos, ex leprosos, solamente uno, cuando se vio limpio, reconoció que había quedado limpio por la palabra que Jesús había pronunciado. Por eso cuando Jesús se da cuenta de esto, dice, no fueron 10 los que quedaron limpios. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿No también fueron limpios de la lepra? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué solo uno? Y cuando Jesús se da cuenta, y es samaritano. Ni siquiera es judío. Ni siquiera era un connacional de Jesús. Era un extranjero. El único que había sentido agradecimiento por lo que Jesús había hecho en su vida. Y yo quiero llamarle la atención sobre esto, hermano, porque sabe una cosa, Dios tiene una obra grande para hacer en esta casa. Dios nos lo dijo en profecía, tiene una obra grande para hacer en esta tierra. Ahora, ¿a quiénes son a los que el Señor va a poder utilizar para hacer esa obra grande que Dios tiene en esta tierra? Pues va a ser, hermano, a aquellos que con humildad, con agradecimiento en su corazón, con amor para Dios por lo que Él ha hecho por ellos, van a regresar agradecidos a darle gracias por lo que Él ha hecho en sus vidas. Hermano, digámoslo sinceramente, ¿cuántas personas no han recibido favores de Dios? No estoy hablando de los que están ahorita en este lugar, estoy hablando en general. ¿Cuántas personas no han recibido favores de Dios? ¿Cuántas personas no han sido sanadas? ¿Cuántas personas no han sido liberadas de espíritus inmundos, de demonios? ¿Cuántas personas no les ha provisto el Señor para sus necesidades? ¿Cuántas personas no han recibido la ayuda divina y cuando se sentían abandonados y se sentían sin fuerzas y cuando se sentían que ya morían, vino el Espíritu Santo y les dio nuevas fuerzas y los ministró y los hizo sentir amados y bendecidos?
¿Cuántas personas han recibido del favor de Dios? Y sin embargo, no son agradecidos con Dios. Y no regresan con Dios a postrarse sobre su rostro. No regresan con el Señor con humildad a reconocer la obra que Él ha hecho en sus vidas. ¿Cuánto cristiano? ¿Cuántas personas hay yendo a las iglesias, hermano, que han recibido favores de Dios, pero no muestran su agradecimiento con Dios? Porque este varón samaritano, hermano, oiga eso, varón samaritano, que estaba acostumbrado a rendirle culto a cualquier otra deidad pagana, a las aceras, a los baales, a los moloques y etcétera. Ese estaba acostumbrado a pensar paganamente y a hacer las cosas paganamente, pero fue el único que reconoció que aquel que era el Cordero de Dios había hecho algo en su vida. Pero ¿y los otros 9 que decían que adoraban a Jehová, que decían que eran hijos de Jehová, que decían que eran linaje escogido, que decían que eran pueblo de Dios? Ninguno de esos 9 reconoció la obra que Dios había hecho en su vida. Por eso, hermano, algo que quiere Dios que nosotros aprendamos como iglesia, pero más que como iglesia, lo aprendamos personalmente, individualmente, cada uno de nosotros, es a reconocer la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, si nosotros reconocemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, le aseguro que vamos a sentirnos tan agradecidos con el Señor. Vamos a llegar a amar tanto a Dios por lo que ha hecho por nosotros, que no vamos a poder separarnos de Él. Que no vamos a poder dejar de servirle. Que no vamos a poder dejar de amarle. Que no vamos a poder dejar de buscarle. Que no vamos a poder dejar de adorar su nombre santo cuantas veces podamos hacerlo. Pero ¿por qué hay pueblo de Dios que ni siquiera puede orar? Porque hay pueblo de Dios que está en medio de una gran alabanza, en medio de una preciosa adoración, y no siente, no lo mueve nada para hacerlo de todo corazón delante de Dios. Es simple y sencillamente porque es como uno de esos 9 leprosos. Pero el Señor, hermanos, quiere que nosotros aprendamos a ser como este samaritano que reconoció la obra que él estaba haciendo, o la obra que él había hecho en ese samaritano. Hermano, cuando Jesús se da cuenta que solo aquel samaritano aquí había vuelto, pregunta, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y yo quiero que vea usted esto. Y le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. También se traduce como tu fe te ha salvado. Ahora, mire esto. Porque aquellos 9 leprosos, hermano, si bien habían recibido, oiga eso, si bien habían recibido sanidad, si bien habían recibido salud, pero por no ser agradecidos con el Señor Jesús, por no ser agradecidos con Dios, lo único que pudieron obtener fue sanidad. Pero ese ex leproso samaritano, que agradecido en su corazón regresó a darle gracias al Señor, a el Señor Jesús le dijo, no solamente había recibido sanidad, sino también había recibido salvación. ¿Sabes qué pasa, hermano?
cuando nosotros recibimos algún favor de Dios, cuando nosotros recibimos alguna misericordia de Dios y nosotros no mostramos agradecimiento con Dios, resulta que lo único que recibimos es ese favor, esa gracia, esa misericordia. Pero resulta que Dios quería darnos todavía más. Porque sabes una cosa, Dios es el primero que nos pone el ejemplo para bendecir rica y abundantemente. Dios es el primero, hermanos, que Él no es tacaño con nosotros, hermano. Él no tiene un regalo únicamente para nosotros y un regalo barato. Él tiene los mejores regalos y abundantes para nosotros. Ahora, ¿cómo quiere darnos Dios esos regalos? Si Él mira que nosotros somos agradecidos, si Él mira que nosotros sentimos agradecimiento con el Señor. Porque, hermano, si usted, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo en su casa, usted mira, le da algún regalo a uno de sus hijos. Digamos que usted viene y le compra su celular sencillo, por poner un ejemplo, y le dice: mi hijo, aquí te regalo esto. Y él viene, y hace eso. ¿Qué va a hacer usted como papá? El primero que dice: ay, Dios mío, con qué menosprecio lo agarró. Ya no le vuelvo a comprar nada. Y a lo mejor usted tenía pensado, y tal vez usted se había dicho: le voy a comprar este sencillo ahorita, que aprenda a usarlo, y más adelante voy a ver si le compro uno mejor o le compro otra cosa mejor todavía. Pero cuando usted mira esa actitud, de una vez lo desmotiva. De una vez usted dice: no. ¿Y sabe usted que muchas veces hacemos eso con el Señor? Que el Señor nos está bendiciendo, nos está regalando, nos está dando de su misericordia. Y cuando nosotros no mostramos agradecimiento con Dios, es como esa actitud. Y la palabra de Dios dice: Dios tiene sentimientos, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Él vio lo que había pasado con el hombre, el comportamiento del hombre, dice la palabra, y le pesó a Dios en el corazón. Es decir, que nosotros a veces herimos el corazón de Dios. Nosotros a veces lastimamos el corazón de Dios. Y aún así queremos que Dios nos siga bendiciendo. Y aún así queremos nosotros que siga viniendo de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Porque como la palabra dice que el que se convierta y se bautice y se arrepienta de sus pecados, vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio. Entonces queremos tiempos de refrigerio, así. Pero esos tiempos de refrigerio también van a venir en la medida y en la manera en que nosotros también mostremos ese agradecimiento para con el Señor. ¿Sabes una cosa? Dios tiene grandísimas promesas para nosotros. Vamos a ver de una manera rápida, y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo número 9. Evangelio de Juan, capítulo número 9, dice en el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, hermanos, ¿de qué nos está enseñando aquí la palabra? ¿Sabes, hermano? Probablemente estés pasando por alguna situación nada agradable.
Probablemente estés enfermo, probablemente tengas algún aprieto económico, probablemente tengas cualquiera otra situación que te está creando un problema. Pero ¿sabes una cosa? Esas cosas no están sucediendo para que a ti te sientas angustiado. Esas cosas están sucediendo para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Ahora, ¿por qué se tiene que manifestar esa obra de Dios en tu vida? Porque, hermanos, así como los leprosos se van a poner de lejos y cuando tú pases van a decir, ese se congrega en aquella iglesia de allá. Los de esa iglesia, yo he sabido que imponen manos y sanan enfermos. He sabido que con ellos han liberado de demonios y de espíritus inmundos a algunas personas. He sabido que en esa iglesia se mueve la gloria de Dios. Y cuando los miren pasar van a decir, si lo que ese cristiano tiene me lo puede dar a mí, voy a empezar a pedirle que se acerque a mí para que me muestre lo que es capaz de hacer ese Jesús que ellos tienen. Ahora, hermano, ¿cómo vas a compartir tú algo que no has tenido? Porque la palabra del Señor dice, Pablo lo dijo, parafraseado, le voy a decir parafraseado, Pablo dijo, miren, yo he pasado por problemas, he pasado por hambres, me han apedreado, me han latigueado, me han dado por muerto, he pasado por todas estas cosas para que cuando yo encuentre a otros que están pasando por la misma situación, yo pueda consolarlos y comprenderlos, porque yo ya lo viví. Ahora, hermano, ¿cómo vas tú a poder imponer tus manos y darle sanidad a una persona si tú no has recibido sanidad de parte de Dios? ¿Cómo vas a poder tú dejarte usar por el Espíritu Santo para liberar a un espíritu, a una persona de un espíritu inmundo, si tú no has participado de eso antes? No estoy diciendo que tú hayas estado endemoniado, sino le estoy diciendo que hayas participado en una liberación, por ejemplo. ¿Cómo vas a poder hacer maravillas, prodigios, si tú no los has experimentado antes en tu vida? Recuérdate esto, los leprosos van a venir a ti y van a venir buscando la salud, la sanidad, la liberación que ellos necesitan. Ahora, ¿vas a estar tú en capacidad de poderles dar eso? ¿De qué depende de eso? Un día tú y yo fuimos leprosos, pero un día el Señor dijo, ve y queda limpio, y quedamos limpios de esa lepra. ¿Vamos a poder comprender a aquellas personas? Lo vamos a poder hacer porque ya lo vivimos. ¿Vamos a poder compartirle la gloria de Dios? Lo vamos a poder hacer porque ya vivimos nosotros la gloria de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti, Iglesia Genesaret de la Máquina. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser como ese exleproso samaritano que sintió agradecimiento en su corazón y con agradecimiento llegó, se postró delante de Jesús, le adoró, le dio gracias, reconociendo lo que Él había hecho por él. ¿Tenemos esa disposición en nuestro corazón? Porque leprosos vendrán a ti. ¿Vas a estar preparado? Pongámonos de pie. ¿Sabes una cosa? Cuando el pastor hacía la introducción y el pastor decía que el día de mañana traigan un invitado, pero procuren que ese invitado no sea un hermano de otra iglesia, sino que ese invitado que sea una persona que no conozca a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque así es como tú vas a empezar a encontrarte los leprosos en el camino.
pero te los vas a encontrar en el camino, no para que tomen la actitud de los otros judíos. Los judíos que iban con Jesús decían: ah, son leprosos, no, ni me acerco a ellos, uy. Sino que tomemos la actitud de Jesús, que tuvo misericordia de aquellos leprosos y que con autoridad, palabra salió de su boca, dijo: sé limpio, y quedaron limpios. Oye esto, oye esto. Prepara tu corazón, porque los leprosos van a venir a ti si tú no vas a buscar a los leprosos. Si tú no vas a buscar a aquellos que necesitan ser limpios de su pecado, esos pecadores van a venir a ti. Entiende esto con tu corazón. Si tú no vas y le hablas a aquellos leprosos, a aquellos pecadores, y le dices: puedes ser limpio de tu pecado, vendrán a ti aquellos pecadores. Pero puede que no vengan a ti para pedirte: por favor, háblanos de Cristo. Probablemente van a venir a ti para robarte algo que tienes. Probablemente van a venir a ti para extorsionarte, para presionarte de alguna manera. Porque cuando la iglesia de Cristo no se acerca al pecador, el pecador se acerca a la iglesia. Y muchas veces cuando se acerca primero para hacer daño, pero no sabe que cuando se acerca para hacer daño, al final resultan siendo tocados por la palabra y resultan siendo convertidos. Pero ¿para qué vamos a esperar eso? Mejor preparemos nuestro corazón. Y a cuanto leproso miremos de allá de lejos, digámosle: mira, yo conozco a uno que puede limpiar esa tu lepra. Yo conozco a uno que te puede quitar ese pecado. Yo conozco a uno que te puede sacar del alcoholismo. Yo conozco a uno que te puede sacar de la drogadicción. Yo conozco a uno que te puede quitar el tabaco. Yo conozco a uno que te puede librar del adulterio. Yo conozco a uno que te puede sacar de esa mara. Yo conozco a uno que te puede hacer libre de lo que tú tienes, y su nombre es Jesús. Es tiempo que, hermanos, nos demos cuenta que de gracia hemos recibido para que nosotros demos de gracia. Amén. Cierre sus ojos, levante su corazón, levante sus manos. Y si el Espíritu Santo le ha hablado en esta noche, dígale: Señor, ayúdame a tener un corazón como el tuyo. Un corazón que no menosprecia al leproso. Un corazón que no menosprecia al pecador. Un corazón que no quiera alejarlo, sino un corazón que quiera hablarle de ti. Un corazón que quiera transmitirle el poder que tú tienes. Un corazón que quiera bendecirlos con la bendición que tú tienes. Yo no sé si en esta noche, en este lugar, habrá alguien que se haya sentido así, apartado. Alguien que se sienta que lo aislaron, porque el pecado, porque la vida que está llevando lo aísla de su familia, lo aísla de los hermanos en Cristo, lo aísla de los demás. Pero esta noche el Señor te dice: esta noche yo quiero quitarte eso que te aísla. Esta noche yo quiero quitar la lepra que hay en ti. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiera reconciliar con el Señor esta noche? ¿Habrá
Habrá alguien que le quiera abrir su corazón a Cristo Jesús esta noche como Señor y Salvador. Esta noche tú puedes quedar limpio del pecado. Esta noche tú puedes quedar limpio de aquello que te aparta de los demás. Esta noche tú puedes ser libre de aquello que te aparta de Dios, de aquello que no te deja tener comunión con Dios, de aquello que no te deja que tú disfrutes de una vida real, de una vida en la presencia del Señor. Porque Dios quiere colmarte de bendiciones. Dios quiere que tú sientas de su amor en tu vida. Dios quiere que tú seas bendecido, que seas una persona llena de alegría, que seas una persona llena de paz, que seas una persona llena de gozo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Únicamente cuando tú te acerques a Jesús y le digas: Señor, ten misericordia de mí, por favor. ¿Quieres tú decirle: Señor, ten misericordia de mí, por favor? Mi Salvador, tú eres Jehová, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, tú eres Jehová, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. A ti que en esta noche has decidido reconciliarte con el Señor o abrirle tu corazón al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. En este momento lo único que tienes que hacer es una cuestión muy sencilla. Simplemente dile al Señor: Señor, yo reconozco que he pecado. Solamente dile eso: Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que te he fallado.
Yo reconozco que no he hecho tu voluntad. Y yo te pido que me perdones. Dígale, yo reconozco, Señor, que únicamente la sangre de tu Hijo Jesús puede limpiar mis pecados, puede borrar mis pecados, puede perdonar mis pecados. Y yo te ruego, Señor, que esta noche tú me perdones, me acojas bajo tus alas, bajo tu protección, y me adoptes como un hijo tuyo. Es simple y sencillo como decirle a eso al Señor. El Señor sabe ver el corazón, y lo único que Él espera es que tú acciones ante esa palabra, y Él te bendecirá. Y sabes una cosa, a partir del momento en que tú hagas eso, prepárate para que el Señor empiece a derramar bendiciones sobre tu vida. Que el Señor ponga en tu corazón ese amor, ese agradecimiento, y que el Espíritu Santo no se aparte de tu vida. Si tú te mantienes en el camino del Señor, si tú pones por obra la palabra que el Señor te dé, que tú escuches, escúchalo, Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir caminos donde parece que no los hay. Dios va a hacer a un lado los enemigos que te salgan por delante. Dios va a aplastar al diablo que te quiera causar problemas. Porque Dios sabe bendecir a aquellos que son humildes y le buscan al Señor. El Señor te bendiga en esta noche, el Señor te guarde, el Señor te acompañe. Y bendito seas en el nombre de Jesús por la bendición, por la decisión que has tomado. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Hacia sus manos, dígaselo al Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.